Bueno, vimos anteriormente que el efecto de una fuerza sobre un cuerpo era, uno de los efectos de una fuerza sobre un cuerpo era, por ejemplo, provocar el movimiento o trasladarlo, ¿sí? También podemos decir que la fuerza puede provocar además una tendencia a que el cuerpo gire además de trasladarlo. Ese giro que provoca la fuerza sobre el cuerpo se define como momento de una fuerza. El momento de una fuerza puede ser con respecto a un punto o con respecto a un eje, como veremos más adelante. Vamos a analizar el efecto entonces de una fuerza F sobre un cuerpo que yo he dibujado acá en perspectiva, cuerpo plano, que tiende a trasladarlo en la dirección de la fuerza. Pero si elegimos un punto O arbitrario, podemos decir que también la fuerza tiende a hacerlo girar alrededor de ese punto O. Entonces, vamos a analizar ahora lo que se denomina momento de una fuerza respecto de un punto. Si una fuerza F en una dirección arbitraria como la que se ha dibujado, ¿no es cierto? Y aplicada en un punto A también arbitrario dentro de la línea de acción de la fuerza, cualquier punto, puede ser este o este. Y un punto O arbitrario, por definición, ¿sí? Decimos que el momento de esta fuerza F con respecto al punto O, la fuerza aplicada en A, es igual, digamos, al producto vectorial de la fuerza, producto cruz, ¿sí? Por la distancia o el vector distancia desde A hasta O, sea cualquiera este vector. Podríamos haber elegido otro punto y el vector sería este, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Las unidades son las unidades digamos, el resultado del producto de las dos unidades intervinientes en el producto vectorial, que es kilo por metro o newton por metro en el sistema internacional o libra por pie en el sistema inglés. Estas son las unidades de momento. El producto resultante de estos dos vectores en forma vectorial, por definición, es otro vector que es normal, digamos, al plano definido por estos dos vectores. Es decir, el vector momento, MO, ¿sí? Es normal al plano definido por el vector R y por la fuerza F, o sea, el plano de esta chapa, de este cuerpo que yo he dibujado acá, aplicado en el punto O, que se denomina centro de momentos. Bien, vamos a hacer una interpretación ahora geométrica de esto que acabo de decir, y podemos escribir que el módulo de este vector momento, ¿sí? Será el módulo de este producto vectorial o producto cruz, ¿sí? Y va a ser igual a F, ¿sí? Por R por el seno de tita. Donde R por el seno de tita es esta distancia D, que es la distancia normal o perpendicular de la línea de acción de la fuerza con respecto al punto O. Es decir, es la distancia más corta, o digamos sería el brazo de momento más corto que puede tener la fuerza con respecto al centro de momentos. Por lo tanto, en forma escalar, podemos decir que el módulo del momento de la fuerza F con respecto al punto O es igual al producto punto, digamos, del módulo de la fuerza F por la distancia D. Bien, el sentido de giro que produce este momento está determinado por la regla de la mano derecha, ¿sí? Quiere decir que si el giro, de acuerdo a mis dedos, ¿no es cierto?, es en este sentido, gira así, el vector momento va a ser normal al plano, va a ser este. Esta es la regla de la mano derecha, que creo que todos ustedes ya conocen, porque esto de alguna manera probablemente ya también lo hayan visto antes. Esto está expresado en los apuntes del código, ¿sí? Del código que ya les manifesté, que no, enseguida lo voy a colocar, que viene después a continuación de suma y resta de fuerza, composición de fuerzas.
Todo esto que yo voy a desarrollar a continuación está en esos apuntes. Simplemente lo he querido poner acá para, digamos, ayudar a la interpretación y facilitar, digamos, el entendimiento. Pero están muy claros los apuntes. Si analizamos, digamos, por ejemplo, estos ejemplos que yo he puesto acá, de planos en donde actúa una fuerza, en este caso una fuerza ejemplo de 100 newton, con respecto a este punto que sería el punto O, ¿sí? El momento de esta fuerza con respecto a este punto sería 100 por 2 metros, o sea, sería 200 newton metros en este caso. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el vector momento estaría, digamos, en este sentido porque gira en forma antihorario el cuerpo, tendería a girar en forma antihoraria. Acá yo lo he expresado en forma vectorial, el momento igual a 200 newton metros. De igual modo, si la fuerza la tuviera aplicada acá, en vez de acá, fíjense que el momento, el efecto del momento sería exactamente el mismo. Valdría también 200 newton metros y también sería antihorario, quiere decir que el vector sería en el sentido que está dibujado acá en el pizarrón, o sea, 200 newton metros. En cambio, si yo en vez de tener la fuerza ubicada acá, la tengo ubicada acá a una distancia de 2 metros, el valor del momento sería 200 metros, pero sería negativo, en este caso, el momento de esta fuerza con respecto al centro O. Menos 200 newton metros. Por lo tanto, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si esto gira así para allá, ¿sí? El vector momento va a ir hacia abajo, como lo he dibujado yo en el pizarrón. El mismo efecto lograría si tuviera la fuerza colocada ahora acá, en este otro punto. También tendríamos un momento negativo de 200 newton metros y el vector momento iría hacia abajo. Simplemente para que entendamos que tenemos que a veces inspeccionar el dibujo para determinar, digamos, el sentido del momento, ¿sí? Manejándonos con la regla de la mano derecha. Siempre hay que inspeccionar el dibujo. Bien, a continuación en los apuntes van a ver que viene un tema que se llama principio de momento o teorema de Varignon. El teorema de Varignon expresa que el momento de una fuerza respecto de un punto es igual a la sumatoria de los momentos de sus componentes respecto del mismo punto. Acá yo he hecho este esquema en donde tenemos una fuerza aplicada en el espacio ahora en un punto A. Tenemos, digamos, no una fuerza, tenemos tres fuerzas, ¿sí? F1, F2 y F3. Y la distancia del punto de aplicación de las fuerzas a el origen o centro de momentos, digamos, es el vector OA, que yo lo expreso como vector porque es un vector distancia. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de momento y lo que establece don Varignon, podemos decir que el momento total respecto al punto O es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas por la distancia R al centro de momento. Aplicando la propiedad distributiva del producto, esto va a ser igual a lo que está expresado acá en el pizarrón, es decir, la suma de cada uno de los tres momentos. Sacando factor común al vector RAO, ¿sí? O aplicando la propiedad asociativa, digamos, tenemos que F1 más F2 más F3 por el vector momento va a ser igual a la resultante por el vector posición RAO, vector distancia RAO, lo que comprueba, digamos, lo que dice el teorema de Varignon. Bien, hay dos maneras distintas, digamos, de poder resolver o encontrar el momento de una fuerza respecto a un punto. Tenemos el método vectorial y el método escalar. En el método vectorial es el más sencillo porque digamos, nos permite resolver cualquier situación de manera muy rápida y sencilla. Supongamos que tenemos
consideramos nuevamente la definición de momento igual a el producto vectorial de F por R. Lo resolvemos a partir de la resolución de productos vectoriales por determinantes, empleando las componentes de la fuerza y las componentes de la distancia. Para lo cual, entonces, primero tenemos que escribir a la fuerza en su forma vectorial, ¿sí? Primer paso. Segundo paso, escribir a la distancia, digamos, al centro de momentos, R, digamos, en forma también vectorial, porque es un vector distancia. Y luego plantear el determinante, como se ve en la figura, y resolverlo. Yo utilizo este método de resolución, hay otros métodos, ustedes utilizan el que crean conveniente, ¿sí? En donde formulo en forma de columnas a partir de los versores unitarios de cada uno de los vectores I, J y K. Coloco en la segunda fila las fuerzas, de las componentes de la fuerza, perdón, Fx, Fi y Fz, y en la tercera fila las componentes del vector distancia, Rx, Ri y Rz. Van a poder apreciar ustedes de que yo lo he planteado al revés que lo que está planteado en los apuntes, ¿no es cierto? En los apuntes el autor de ese libro plantea que el producto con respecto a un punto O es igual al producto vectorial de la distancia R por la fuerza F. Yo lo he cambiado, pongo primero F por R, por eso en el determinante va a ir en la segunda columna, en la segunda fila, perdón, la fuerza con sus componentes, y en la tercera fila va a ir las componentes del vector distancia. ¿Por qué lo he planteado yo de esta manera? Porque yo entiendo que si el resultado de este producto vectorial es kilos fuerza por metro o newton por metro, libra-pie por metro, debemos escribirlo de esta manera. Porque si no, deberíamos decir que el resultado en unidades sería metro por kilogramo o newton por o metro por newton o pie por libra, lo cual no me gusta a mí personalmente, y por otro lado es como una incoherencia, porque momento, como ya lo vimos antes, momento torsor, ¿se acuerdan? En kilográmetro, en newton metro, y no al revés. Por eso yo lo doy vuelta. Nada más que por eso, es una cuestión de gusto personal mío, digamos. Pero puede estar planteado de la otra manera, igual como lo ha planteado el autor en el apunte. Resolviendo el determinante, que como yo les decía, lo resuelvo en función de este método, que considera a la primera columna positiva, a la segunda negativa y a la tercera positiva, y luego el producto hacia abajo es positivo y el producto hacia arriba, cruzado, digamos, es negativo. Entonces, para resolverlo, ¿qué hago yo? Tapo esta primera columna, la de las I, para I, ¿sí? Perdón, la tapo y me queda que va a ser el versor I por Fi por Rz menos, como es producto cruzado para arriba, Fz por Ri. Ya lo pongo ordenado acá, ¿sí? Lo mismo hago para la segunda columna, ¿sí? Tapo acá y digo que menos J, y hago el producto cruzado de Fx por Rz y de Fz por Rx, en donde al ser en este sentido es cruzado con menos. Lo mismo hago para acá. Y de esta manera queda obtenido el valor como vector, ¿sí? Como vector del momento resultante. El vector momento resultante de este producto vectorial resuelto por esta matriz. Por supuesto, luego después puedo encontrar el módulo, ¿sí? Haciendo simplemente MO igual a la raíz cuadrada de mx al cuadrado más mi al cuadrado más mz al cuadrado, ¿sí? Y obtengo el valor del módulo del momento resultante. El otro método es el escalar, como ya lo
describí anteriormente, ¿sí? En donde el momento respecto del punto es igual al producto punto de F por la distancia, a la menor distancia, la distancia perpendicular a la fuerza, pero este sistema, digamos, cuando estamos en un sistema espacial, digamos, este método, perdón, cuando estamos en un sistema espacial, es más complejo para determinar, por eso es mucho más fácil el vectorial cuando estamos acá. Tenemos que hacerlo en función de las resultantes y determinar la distancia de cada una de las resultantes al punto O y ver cuál de ellas produce momento. Es mucho más simple resolverlo a través del método vectorial. Ya lo vamos a ver en un caso ejemplo a continuación de esto, en donde vamos a analizar las dos maneras posibles de resolver la determinación del momento de una fuerza con respecto a un punto. Bueno, vamos a ver un caso ejemplo de lo visto anteriormente, que es uno de los ejercicios, creo que es el primero de los ejercicios del práctico número 7, que es el que viene a continuación ahora después de todo este desarrollo, en el que se nos pide calcular el momento de una fuerza F que tiene una magnitud de 500 Nm, ¿sí? Con respecto al punto C. Bien, en el dibujo podemos observar que tenemos las coordenadas, digamos, de la dirección de F, ¿sí? Del punto A y el punto B, que serían el vector posición en donde está ubicada, digamos, la fuerza F, ¿sí? Se nos puede calcular el momento de esta fuerza con respecto al punto C, en la primera parte. Y en una segunda parte se nos puede calcular la distancia D, ¿sí? La distancia perpendicular de la fuerza al centro de momento, C, que es lo que vamos a desarrollar a través del método escalar. Bien, recordando lo que vimos anteriormente en la teoría, lo primero que hay que hacer es escribir la fuerza según su notación vectorial, como lo habíamos visto anteriormente en la forma vectorial para escribir las fuerzas, ¿sí? Si recuerdan, la notación vectorial era escribir primero el módulo de la fuerza, el vector posición que determina la fuerza y dividido sobre el módulo del vector posición. El vector posición está determinado por las coordenadas del punto A y del punto B, como ven en el dibujo. El punto B está a 2 metros de Z y a 3 metros del eje X, ¿sí? Mientras que el punto A está a 4 metros, ¿sí? Del origen sobre el eje de las Y y no tiene coordenadas ni en X ni en Z. Y el vector distancia, digamos, desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de momento es el vector RAC. Entonces, completando la fuerza, la planteamos de acuerdo a las coordenadas. Tenemos que el vector posición AB es 2i del punto B menos 4j, ¿sí? Menos 4j porque la fuerza vendría para acá, proyectada así. Acá estas serían las predicciones, como vemos en el dibujo, más 3k, que sería la proyección sobre el eje z, dividido el módulo de este vector. Desarrollando, sacando cuentas, nos queda que el vector f escrito en forma vectorial es igual a 185,7i menos 371,4j más 278,6k newton. Del mismo modo escribimos también en forma vectorial el vector distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de momento, RAC. Como verán, simplemente tiene predicción sobre el eje Y nada más, y positivo es igual a 2i metros. Luego procedemos a realizar el producto vectorial para obtener el vector momento con respecto al punto C de F por RAC. Planteamos el determinante, como vimos anteriormente, ¿sí? Resolvemos el determinante y obtenemos el valor del vector momento con respecto a C, que es igual a lo que está escrito acá en el pizarrón. A continuación calculamos su módulo, como ya vimos anteriormente,
que nos da 928,6 Nm. Con esto hemos complementado la primera parte, que era calcular el vector momento, digamos, con respecto al punto C y su módulo. Ahora vamos a calcular la parte 2, en donde nos piden encontrar el valor de la distancia D desde la fuerza al punto C, o sea, el brazo de momento. Esto lo podemos hacer en forma vectorial, teniendo en cuenta que momento con respecto a un punto igual a fuerza por distancia D o por brazo de momento. Y de acá podemos despejar, como ya conocemos el módulo de MC, 928,6, y conocemos el módulo de la fuerza, el valor de la longitud del segmento D. Bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo, que también está en el trabajo práctico, para terminar, digamos, de fijar los conocimientos y esclarecer digamos, la parte teórica a partir de un ejercicio práctico. En este caso se nos pide calcular el momento de la fuerza F con respecto al punto A. Y ahora lo vamos a hacer también con las dos soluciones, la vectorial y la escalar. Estamos en el plano solamente XY y por eso se facilita la posibilidad de también resolverlo en forma escalar. Primero lo vamos a resolver en forma vectorial, para lo cual vamos a escribir la fuerza F en función de sus componentes rectangulares. Sería Fx y Fi, ¿sí? Las componentes de F. Fíjense que acá el dibujo aclara que la pendiente que tiene la dirección de la recta es 3, 4, 5, ¿sí? Esto para determinar fácilmente después el ángulo θ, que lo vamos a necesitar en la solución escalar. La manera de escribirlo en forma vectorial será que la fuerza F va a ser igual a la suma de sus componentes rectangulares Fx y Fi. Por lo tanto, Fx igual a 200 kilos por, fíjense, el coseno de θ, que sería 4 quintos, 5 de la hipotenusa, más Fi, que sería 200 kilos, por el seno de θ, ¿sí? Que sería 3 quintos en el sentido de las I, J. Fácilmente entonces obtenemos la fuerza F escrita en forma vectorial, ¿sí? La distancia que hay desde el punto de aplicación B de la fuerza al centro de momentos A, donde se nos pide calcular el momento de esa fuerza, está, digamos, representada por el vector de distancia RBA, el cual, digamos, también lo tenemos que expresar en forma vectorial y será muy fácil, 4i, ¿sí? Menos 4j, porque la proyección de este vector sería para acá abajo, ¿sí? Mientras que la proyección sobre el eje Y sería esta otra. Esta sería la proyección sobre el eje Y, perdón, y esta sería la proyección sobre el eje X del vector, RIA y RXA. Bien, obtenemos de esta manera el vector distancia o posición desde el punto B a A, y luego planteamos, digamos, el producto vectorial, como ya lo conocemos, con respecto al punto A. Planteamos el determinante, digamos, para resolverlo. Acá está la resolución. Y obtenemos que el momento, vamos a poner B, de la fuerza F con respecto a es igual a 480, en el sentido de las zetas, K, kilográmetros. Y si lo vemos acá en el dibujo, digamos, el momento es un vector que estaría aplicado en el punto en el punto A, y vendría acá, así, en este sentido, en el sentido de las Z, de acuerdo a lo que conocemos de definición de producto vectorial. Creo que acá no hay mucho más nada para agregar, está muy sencillo porque justamente está en el plano y es fácil deducir las formas vectoriales tanto de la fuerza como la distancia RBA. Veamos ahora la solución escalar, que sería la parte 2. Y tenemos dos modos para hacerlo. Podemos plantear que el momento respecto de A va a ser igual, de acuerdo a Varignón, ¿no es cierto?,
a la sumatoria de los momentos de la componente Fx respecto de A, más menos en este caso sería, pues ya lo vamos a ver, el momento producido por la componente Fi. La componente producida por Fx, ¿sí? Sería Fx por la distancia, digamos, en el sentido de las y hasta el eje X al punto A, RIA. La componente, y esta nos produce un momento antihorario, o sea, positivo, mientras que la Fi nos produce un momento horario, o sea, negativo. Sería Fi por Rxa, sería esta distancia al punto A. Reemplazando por los números, ¿sí? Vamos a observar que también nos da 480 kilogramos. Otro modo de hacerlo sería aplicando la definición de momento escalar, digamos, con respecto a un punto, que sería ma igual a f por la distancia d, donde d es el brazo de momento. Yo no lo he dibujado a propósito para no, digamos, complejizar el dibujo, lo voy a hacer ahora en este momento. Sería esta distancia, ¿sí? Que es el brazo de momento d, que es la perpendicular de la línea de acción de la fuerza al centro de momento A. Bien, entonces tenemos que obtener el valor de d. Si nos enfocamos en este rectángulo, ¿sí? Vamos a obtener que d es igual a 4 metros, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo θ para que nos dé el cateto opuesto, ¿sí? Y el seno del ángulo θ es 3/5, por lo tanto d va a ser igual a 2,4 metros. Luego, reemplazando números, nos va a quedar que el momento también da 480 kilogramos. Esto es un ejercicio muy sencillo que permite, digamos, de alguna manera entender el razonamiento, el mecanismo, digamos, para aplicar la resolución tanto vectorial como la resolución escalar. Por ahora, con este tema, terminamos con momentos respecto de una fuerza respecto a un punto, y a continuación vamos a ver momento de una fuerza respecto de un eje, que prácticamente es lo mismo, dado que los puntos a veces son parte del eje, por lo tanto la aplicación digamos, está planteada de la misma manera que para este caso.